la salud, Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Bueno, Elsa, y aquí estamos ansiosos esperando tu tema, esquizofrenia. Muy bien. La esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, es decir, de cuando se está formando el esbozo del sistema nervioso del ser humano, de origen pluricausal. Hay un montón de causas, pero son más las que se desconocen. Probablemente exista una vulnerabilidad especial en la persona que va a ser afectada de esquizofrenia. Y a veces, en algunos casos, podemos encontrar un cierto patrón hereditario en todo esto. Hace más de 100 años, Emil Kraepelin dijo que era una demencia precoz. Y nunca como ahora tiene tanta vigencia el nombre. Es una demencia en principio porque el paciente pierde sus funciones ejecutivas. Y es precoz porque afecta justamente a gente muy joven, la última etapa de la adolescencia y los primeros años de la juventud. Antes de los 40 años, podemos decir que tiene afectación en el pensamiento, en la emocionalidad, en el movimiento también. Hay ciertos casos de esquizofrenia, ya hablamos también aquí, que el paciente puede permanecer en un estado fijo de movimiento por horas, días o semanas. Además, se la describe clásicamente con dos síntomas típicos, que son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que hacen el diagnóstico franco. Estos son las alucinaciones y los delirios. Las alucinaciones no son reales, surgen de los pensamientos internos del paciente y se manifiestan como voces que a veces son buenas, benévolas para con el paciente, y otras veces no, son voces que se pelean entre sí, que discuten, y a veces hablan mal del paciente, lo cual para este resulta muy angustiante. Perdón, ¿lo puede inducir a hacer algo negativo contra sí mismo? Desgraciadamente debemos decir en este punto que, contrariamente a lo que cree la gente, el primer factor de suicidio no es la depresión, sino los estados de esquizofrenia particularmente. Seguimos con los delirios. Los pacientes en el delirio lo sienten como única verdad valedera, aunque sean contrarios a la lógica. Partimos de la base que el paciente con esquizofrenia no pone en funcionamiento la lógica y se manifiestan a través de sospechas, falta de contacto con la realidad, creen que los vigilan secretamente o se complotan contra ellos. A veces piensan que partícipes de un programa de televisión en el cual se están refiriendo a ellos. Bueno, todos estos son, no podemos decir fantasías, porque la fantasía está dentro del límite de la normalidad y del juicio, pero bueno, para dar una idea de qué es lo que sucede. Los síntomas negativos, que quizá a veces anteceden a la enfermedad, antes de que se produzca el brote, son síntomas en los cuales vemos a la persona con un retraimiento social profundo. Le falta motivación y energía. Tienen un aplanamiento afectivo al punto tal de que la emocionalidad no existe. La vida carece de color y la persona, en el momento que comienza la enfermedad, abandona todo y se encuentra en un estado parecido a la abulia. Muchas veces se confunde con abulia porque es una pereza extrema. Si el individuo trabaja, dejará el trabajo, si estudia, lo mismo, y la persona tiene tanto la cognición como la posibilidad del aprendizaje completamente alterados. Y en esto es que nosotros hacemos una traspolación con las demencias, por eso se le dice demencia precoz. Diana, ¿cierto? ¿hay distintos grados de afectación y el paciente está todo el tiempo afectado o puede tener etapas en las que puede desarrollar una vida normal? ¿Esto es estrictamente dependiente del tratamiento
o puede ser espontáneamente que tenga periodos sin síntomas? Bueno, hay varios tipos de esquizofrenia que acá no vamos a detallar porque, bueno, trasciende el mensaje que nosotros queremos dar. En la esquizofrenia paranoide, que es la más benévola de todas ellas, algunos la llaman la esquizofrenia razonante, el paciente podría eventualmente mantener una vida normal. Pero la afectación, como decíamos, de la lógica, lo hace no poder adecuarse a las normas sociales, ¿no es cierto? Y en este punto, al no poder usar la lógica, el paciente utiliza otras ideas de tipo mágico, megalomanía, eróticas, palimnósticas, a veces se traslada a mundos pretéritos, ideas también eróticas y místicas que son tan frecuentes. ¿Y el tratamiento? Bueno, vamos a especificar algo más y luego seguimos con el tratamiento porque queremos señalizar algo muy importante en este espacio que es de prevención. Fundamentalmente el paciente pierde la personalidad y esa personalidad se pierde cuando se produce toda la fractura del aparato psíquico y ahí es cuando se produce la demencia, se formaliza la demencia. Además, la enfermedad presenta algunos síntomas previos a producirse, vamos a decir, el primer brote. Nosotros llamamos brote a esto, a que la persona comience con los delirios y las alucinaciones. Y algunas señales tempranas podrían ser una opinión exagerada de sí mismo, hablar con grandilocuencia de sí mismo, sentir pensamientos persecutorios o de sospecha. A estos pacientes les falta la expresión facial, tienen la amimia que se llama, porque al no poder imponer emociones, al carecer de emociones, no tiene formato de modificación de su rostro. Y lo más importante posiblemente sea la pérdida de las relaciones sociales, y esto se ve mucho tiempo antes, el paciente se aísla socialmente. Doctora Varas, en relación a lo que usted me decía, lo siguiente, queremos dejar un mensaje dado que este espacio es un espacio de prevención y el mensaje es sobre todo para los jóvenes y sus familias, porque el no consumo de drogas puede determinar que no se destape, entre comillas, una esquizofrenia. ¿Qué queremos decir con esto? Dijimos que existe una vulnerabilidad especial de esas personas que desarrollan la enfermedad. Pero el contacto con la droga hará estallar el primer brote y puede producir desde una esquizofrenia hasta cualquier otra enfermedad, digamos, de tipo psiquiátrico. Hablamos de drogas de diseño, hablamos de éxtasis, hablamos de cocaína y aún de la inocente marihuana. Y lo traemos a cuento esto porque hay una permisividad especial en la sociedad en este momento y queremos por lo menos que los chicos, la gente joven, sepa a qué se expone con todo esto. Entonces vamos al tema que la doctora Varas preguntó. Una vez formalizado el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que atenderla desde el punto de vista farmacológico. Nunca, como en esta enfermedad, necesita tratarse con medicación. Y sobre todo, por supuesto, hacemos un apoyo psicoterapéutico que siempre debe estar, alguna vez se discutió, pero hoy se vuelve a pensar que la psicoterapia también es importante en esta enfermedad. Y lo más importante es la rehabilitación social de este individuo. El individuo, como cayó, quedó, como vulgarmente se dice. Es decir, tuvo el primer brote y así dejó el colegio, la escuela, el trabajo. Nosotros tenemos que rehabilitarlo y volver a que comience nuevamente su faceta productiva de la vida. Hoy la psiquiatría le ofrece un panorama mucho más halagüeño que hace 20 o 30 años y un paciente diagnosticado a tiempo es posible que pueda hacer una vida normal. Tenemos hospitales de día, laborterapia. Todo tiene que llevarnos al mismo fin de rehabilitar socialmente a ese paciente, porque si no es un marginado de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, doctora.